Donald Trump está empujando a la economía estadounidense, que venía creciendo en términos económicos, macroeconómicos, antes de esta nueva administración, a una recesión clarísima. No sabemos si incluso crisis económica en el peor de los casos. De momento es muy pronto para hacer conclusiones y afirmaciones tajantes, pero los datos que vamos conociendo apuntan casi todos en esa dirección, y además que la teoría económica, que sí, que tiene muchos enfoques y que cada uno puede tener su propia interpretación, pero creo que hay un consenso en considerar que poner aranceles a tutiplén sin ningún tipo de sentido estratégico, como ha hecho Donald Trump, te conduce a una recesión. Así de sencillo. Y fijaos que los datos que se han publicado y que vamos a analizar a continuación son para el primer trimestre de 2025, y el dato más importante de todo es que el Producto Interior Bruto ha caído. Antes de que Donald Trump llegara a gobernar, estaba aumentando, y unos niveles muy importantes. También lo comentábamos hace tiempo en este canal, en este programa, diciendo que solo había una economía, gran economía, que crecía más que España en el lado occidental, que era Estados Unidos. Bueno, pues ahora resulta que está en términos negativos de crecimiento económico, o sea, en decrecimiento económico. Esto es una locura, la verdad. Y fijaos, ha sido todo antes del Día de la Liberación, o llamado así por Donald Trump, que es lo de los aranceles recíprocos, a tutiplén, a todo el mundo, sin mirar prácticamente, ¿no? Eso fue el 2 de abril y entraron en vigor unos días más tarde, ya en el segundo trimestre de 2025. Así lo que tenemos es datos macroeconómicos regulares, algunos muy malos como el Producto Interior Bruto, que ahora vamos a analizar, otros que son incluso buenos para el primer trimestre, pero es que la clave es que lo peor va a comenzar en el segundo trimestre. Pero si ya están dando mal los indicadores antes de liar la parda por Donald Trump, imaginaos lo que va a ocurrir en ese segundo trimestre. Así que vamos a analizar los datos. Partiendo de la premisa importante de en qué nivel se encuentran los aranceles, porque ya sabéis que Donald Trump ha anunciado y retirado un montón de aranceles, entonces vamos a quedarnos con lo que está actualmente en vigor. Fijaos, el 1 de abril ahí tenéis de 2025, posterior a todos los datos que vamos a ver ahora, está en unos niveles muy elevados, fijaos, que no, recordaba los años de los 50 o por ahí, ¿vale? Pero a partir del 2 de abril aumentaron unos niveles superiores a un 20% promedio de aranceles, que ya son unos niveles del siglo XIX, ¿vale? Como ahí podéis ver. Y luego con el 9 de abril, que hubo pues una retirada parcial, venga, os lo bajo a muchos países, pero lo voy a aumentar muchísimo a China, el promedio es superior, ¿vale? Desde el 2 de abril, y estamos hablando de que esto entró en vigor ya en el segundo trimestre de 2025, y es ahí donde empezarán los problemas. Pero fijaos que antes, insisto, de llegar al segundo trimestre ya hemos tenido indicadores negativos. Aquí tenéis también pues los impactos, ¿no?, de los aranceles, o mejor dicho, la cuantificación de los aranceles sobre las importaciones de Estados Unidos, ¿vale? Elevadísimo, casi en el 30%, 25%. Que ha llegado, también sobre las exportaciones de Estados Unidos, pues ha habido contestación, sobre todo por parte de China, ahí lo podéis ver, y luego la media del mundo, que ha aumentado bastante, no una locura, no tanto, pero bueno, estamos hablando de un promedio mundial, ¿eh? En cualquier caso, se avecina tormenta en ese segundo trimestre, que estaremos pendientes para analizarlo con detenimiento. De momento vamos a analizar los datos de este primer trimestre de 2025, insisto, antes, y lo voy a repetir mucho porque es importante, antes del Día de la Liberación y de todos estos aranceles absolutamente locos. Aunque ya sabéis que sí que algunos aranceles ya estaban en vigor, como los de los automóviles, algunos por ahí a algunos países en particular, o los del acero, aluminio, ¿vale? Aquí lo podéis ver en el gráfico, ¿eh? En el 1 de abril ya había aranceles, pero no los aranceles tan locos que se aprobaron en abril. Entonces, fijaos, aquí tenéis el crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos por trimestre de una forma anualizada, que el primer trimestre suele ser flojo, como ahí podéis ver en el año 2024, pero oye, es que hemos pasado de un 3%, 3,1, 2,4 a un menos 0,3, bestial estos datos, que vamos a analizarlos. Están un poco desvirtuados por el hecho de haber adelantado importaciones, que es algo que ya adelantamos en un vídeo anterior, que podéis ver si queréis, pero la clave aquí es que más allá de que se haya desvirtuado por esto,
claramente hay indicios de recesión en términos, aunque sean macroeconómicos, porque luego analizaremos los datos de empleo que no están tan mal. Fijaos, aquí podemos ver ya un efecto en los contenedores de todo este comercio marítimo, ¿vale? Ya sabéis, sobre todo desde China a el resto del mundo, pero en este caso son contenedores desde China a los Estados Unidos. En los últimos días, para los que he encontrado datos, se ha desplomado. Si nosotros solo nos fijamos aquí, quizás podemos tener una lectura desvirtuada y confusa. Lo mejor es alejarnos y ver qué ocurría, por ejemplo, desde enero de 2023. Así que nos fijamos que sí ha caído mucho, ¿vale? Todo este tráfico de contenedores y de barcos, pero cuidado que es que había aumentado mucho también en marzo, que tiene que ver claramente con los aranceles. O sea, yo creo que esto no es ninguna... A nadie le puede tener ninguna duda de que se dispararon mucho porque las empresas dijeron, ostras, que van a venir los aranceles recíprocos, eso de Donald Trump en abril, yo adelanto compras, porque ahora mismo va a salir más barato que cuando lo haga luego con esos aranceles esa prueba. Entonces fijaos que hubo un montón de barcos desde China, en este caso, ¿no? Bueno, esto en general es hacia Estados Unidos, no, es de China, son contenedores, barcos de contenedores hacia China. Fijaos, aumentaron muchísimo y luego han caído muchísimo en abril, pero esto no, lo ha dejado en unos niveles que tampoco son alarmantes, al menos de momento, ¿no? Veremos a ver en qué queda la cosa, porque ahora mismo está ahí más o menos en unos niveles en los que se encontraba, pues no sé, a principios de 2024, ¿no? Incluso en febrero o marzo de 2025, ahí lo podéis ver. Y las importaciones pues se han disparado. Esto lo podemos ver en estos gráficos por aquí. Fijaos, es las importaciones de bienes. Y, bueno, ajustado en tasa anual para que veáis la locura. Esto es un gráfico que nace en el año 2018. Y fijaos las importaciones, lo que se han disparado es que es una locura. Es casi duplicarse. Casi duplicarse en muy poquito tiempo. Esto responde a esa estrategia de empresarial, ¿no? Que os decía, voy a comprar todo lo que pueda ahora para saltarme los aranceles que me van a poner, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto estadístico en el Producto Interior Bruto que vamos a analizar con detalle. Porque el Producto Interior Bruto, ya sabéis que es un es un indicador que estima la cantidad monetaria de todos los bienes y servicios que se producen en un país en un momento determinado, normalmente un año. Entonces, hay varias formas de estimarlo, de calcularlo, pero la del gasto es la más conocida, la más utilizada además, que es sumar todo lo que consume la gente, todo lo que invierte las empresas, todo lo que gasta el Estado, el sector público y todo lo que se exporta, ¿no? Todo eso lo suma porque es producción al fin y al cabo. Si el Estado está gastando en algo, es que eso se ha producido, ¿vale? Sea lo que sea, un servicio médico o sea una licitación para una obra, todo eso que se está gastando es porque se ha producido al otro lado, ¿vale? Que lo gasta alguien gasta en una tienda, pues de nuevo lo mismo, la tienda han tenido que producirlo para poder venderlo, ¿no? Bien, todo eso se suma, las exportaciones lo mismo, ¿no? Tú estás exportando, estás vendiendo productos que has producido en tu territorio y lo estás vendiendo fuera, pues eso se suma. ¿Y qué pasa? Que le quitan las importaciones, porque claro, lo que te interesa es lo que se ha producido en tu territorio. Y si resulta que tu gente está consumiendo cosas que se han producido en China, pues eso se lo quitas al cálculo, ¿vale? Primero sumas todo lo que se ha consumido y luego le quitas todo lo que no se ha producido en tu territorio, que son las importaciones, ¿vale? Entonces, importante porque las importaciones están restando en este cálculo del Producto Interior Bruto y como se han disparado las importaciones y encima ese es un indicador que se obtiene a través de los datos de aduanas, que es fiable al 100%, salvo alguna cuestión de contrabando, está muy elevado, ¿vale? Porque el resto de indicadores a la hora de calcular el Producto Interior Bruto son estimaciones, ¿vale? Los estadísticos, los que se encargan de hacer estas estadísticas, van haciendo encuestas a las empresas, a la gente, para ver cuánto consumen y también utilizan datos de recaudación y tal, pero no es tan riguroso y tan fiable como las importaciones que se han disparado, como hemos visto, así que el Producto Interior Bruto cae estadísticamente por esta cuestión, pero no solo, ¿vale? Ahora veremos por qué. Entonces, ahí tenéis a la izquierda la caída del Producto Interior Bruto, menos 0,3, lo hemos visto. Que fijaos, el gobierno ha aportado negativamente al crecimiento, es decir, que ha habido recortes, ahora lo comentamos en qué. Y las exportaciones han sumado un poquito, ¿no? Pero muy poquito. Entonces aquí lo que parte del bacalao son las importaciones, que han restado muchísimo, podéis ver casi 5 puntos porcentuales del PIB. Y lo que ha sumado ha sido el consumo, ¿vale? Gente que ha dicho, pues yo compro ahora, en vez de comprarlo luego cuando hará aranceles, así de claro. Y luego la inversión, que son las empresas
haciendo lo mismo, ¿no? Yo voy a comprar cosas, aunque no las venda ahora, porque ya las venderé después, pero la clave es que me salto así los aranceles, ¿no? Entonces, una cosa se compensa con la otra y tenemos un crecimiento económico negativo, es decir, recesión o indicios de recesión, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta que las importaciones que está restando en esta ecuación es algo que tú traes de otros países, por ejemplo, China, y luego lo puede consumir alguien, ¿vale? Entonces, esto es clave tenerlo en cuenta porque hay gente que dice, oye, si le quito las importaciones al cálculo del Producto Interior Bruto, entonces me sale positivo. Cuidado, porque hay una parte de las importaciones que se han consumido y entonces si quitas las importaciones, tienes que quitar también esa parte que se ha consumido, porque no es producción interna. La gente lo ha consumido, pero viene de fuera, ¿vale? Y lo mismo con la inversión, que las empresas están comprando y adelantándose a esos aranceles, lo hicieron en marzo y lo dejaron en los almacenes, ¿vale? Eso se conoce como inversión en inventario, ¿vale? Que es parte de la inversión. Y de nuevo aquí lo mismo, o sea, si todo eso está sumando positivamente al Producto Interior Bruto, pues quítamelo también de las importaciones. Lo que no puedes hacer es quitar las importaciones y decir, pues el Producto Interior Bruto está elevándose sin quitar la parte del consumo y la parte de la inversión en inventario, ¿vale? Esto es lo que podemos hacer con estos datos de aquí. Y vemos pues un poquito lo mismo pero más desglosado, ¿no? El Producto Interior Bruto ha caído un 0,3, los datos de este trimestre son la barra más oscura y vemos que las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones, pues se han desplomado un 5% por culpa de que se han disparado las importaciones y lo que tenemos es que el cambio más importante es cambio en inventorios, ¿vale? Las empresas están guardando cosas en sus almacenes, entonces eso es producción, pues en realidad no. ¿Vale? En realidad, el estimador sí dice esto se ha producido, pero en realidad no, ¿vale? Porque es algo que todavía ni siquiera se ha consumido. Entonces es importante hacer esta distinción para no decir, bueno, aquí en realidad las importaciones no hay que tenerlas en cuenta porque es algo que se ha consumido. No, cuidado. Hay gente, como podéis ver aquí, que sí, que lo ha consumido, y eso es la barra negra, ahí podéis ver el consumo personal, de servicios y de bienes, y eso evidentemente hay que sumarlo por un lado y quitarlo por otro lado, pero luego está la inversión en inventario, o sea, las empresas están almacenando cosas, ¿eso es producción? No, ¿vale? Entonces, cuidado que las importaciones adelantadas están hundiendo el Producto Interior Bruto. Pero no por la parte que se ha consumido, que eso está bien, restado, sino por la parte de los inventarios, ¿no? Que claro, imaginemos que todo hubiese seguido normal y se hubiesen quitado los aranceles, pues todas esas compras que se han hecho en marzo se dejarían de hacer en abril y ya está. Ahora, como tenemos muchos más aranceles, pues la cosa es muy difícil de predecir. Pero tened en cuenta que si esto se hubiese quedado aquí, hubiese sido una cuestión temporal, ¿no? En el primer trimestre hubiese caído mucho el Producto Interior Bruto, o salido muy mal parado, pero luego en el segundo trimestre se hubiese salido bien parado, ¿no? Y se hubiese compensado una cosa con la otra. Pero no es eso lo que va a ocurrir, evidentemente, ¿no? Aquí tenéis más gráficos, lo que lo podéis ver de una forma más clara, creo yo. Fijaos, ¿no? Todo lo rojo, que es una cosa muy loca, ¿no? Que son las exportaciones netas, por culpa de las importaciones. Fijaos, ¿no? Más de un 4%. Pues eso es casi idéntico a lo del consumo, que fijaos que se ha reducido el consumo, importante, porque es un indicador en comparación con los trimestres anteriores, todas las barras amarillas que podéis ver ahí, es un indicador o es una señal de recesión económica, que la gente esté consumiendo menos, pero se compensa con la inversión de las empresas. Las empresas han hinchado a comprar cosas para adelantarse a los aranceles. Y esto se está distorsionando muchísimo el Producto Interior Bruto. Ni está tan mal como parece, ni está tan bien como estaba antes. Eso es importante. Aquí podemos verlo de otra forma, pero llevado más atrás, hasta el año 2006, para que veáis la locura que ha supuesto este primer trimestre de 2025. La barra verde, fijaos, es que es una locura, es que nunca había ocurrido, ni siquiera en pandemia. Ni siquiera en pandemia. O sea, los aranceles de Donald Trump están desbaratando todo a unos niveles tremendos que ni la pandemia logró hacer. Entonces, la barra verde se compensa con las de consumo e inversión, como ahí podéis ver, que es la azul, ¿no? Sí, la azul clarita y la parte gris, ¿vale? También con la rosita, ¿no? Que está consumo de capital fijo por parte del Estado. Y ahora fijaos, bueno, por parte de empresas también, fijaos aquí que es otra forma de verlo, la caída de las exportaciones netas, es decir, cómo se han disparado las importaciones, pero centrándonos en que han sido sobre todo productos, sobre todo bienes. Claro, los servicios no los puedes acumular,
¿Para qué vas a comprar un servicio ahora? Algunos sí podrás hacerlo, ¿no? Voy a contratar este servicio de auditoría ahora en marzo en vez de hacerlo en abril, ¿vale? Pero la mayor parte de las importaciones adelantadas han sido cosas que puedes almacenar y que serán no perecederas para que no caduquen y se puedan volver a utilizar, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico que nos habla, fijaos, de la inversión de las empresas. Y claro, si hay una parte que se ha aprovechado para invertir, en la parte amarilla, las empresas dicen, oye, yo tenía pensado hacer una inversión, una maquinaria, un solar, una construcción, lo que sea, pues aprovecho y lo hago ahora, que me va a salir más barato que a partir de abril. Pero sobre todo está la barra roja, que es me lo guardo en el almacén. Vale. Aquí tenéis otro gráfico en el que podéis ver en qué ha recortado el Estado, que hemos visto que contribuye negativamente al Producto Interior Bruto. Pues fijaos, alguno habrá pensado, esto ha sido Elon Musk con su motosierra, con el Doge este recortando por ahí. Pues eso es solo lo verde, que es algo nada, algo súper tibio, tímido, no se ve prácticamente. En otros trimestres como el año 2022 se recortó muchísimo más en el gasto federal, el gasto del Estado federal, ¿no? De los Estados Unidos. Aquí lo que se ha recortado más, fijaos, es la barra amarilla, que es la defensa, es el gasto militar. Estados Unidos ha recortado mucho en el primer trimestre de 2025 con la idea esta de, oye, ahora el gasto militar que lo haga los demás componentes de la OTAN, ¿no? Y luego tenemos que también han recortado los estados y los municipios de Estados Unidos, pero han recortado en comparación con otros trimestres, pero sigue sumando positivamente al Producto Interior Bruto. Y ahora vamos a hablar de empleo, ¿vale? Porque hemos hablado de Producto Interior Bruto, ya hemos visto que es muy difícil hacer análisis, pero a grosso modo podemos ver que ni está tan mal como parece, ni está tan bien como iba antes, y al mismo tiempo cuando vemos los empleos nos encontramos un poquito de lo mismo, ¿vale? Indicadores como este, ¿vale? Que es generado por una empresa privada, que da buena cuenta de que no ha sido un buen dato, ¿eh? Estamos hablando de marzo o abril, la verdad es que dudo ahora, creo que en marzo, sí. Perdón, creo que es abril, que ha sido un indicador regular, ¿vale? Se sigue creando empleo, pero mucho menos que antes. Tenemos aquí otros datos que son de contrataciones y de despidos, ¿vale? Las contrataciones han caído bastante, están a unos niveles inferiores a los de antes de la pandemia, pero tampoco es una locura, ¿eh? En el año 2007-2008 se despedía mucho más, eso es la línea azul. Se contrataba más. Y luego los despidos en la línea roja, pues fijaos, ¿no? Estable, más o menos. Entonces no es una locura, no estamos viendo datos de recesión tremenda, al menos hasta el momento. Y esto tiene su lógica, porque primero sufre la economía y luego las empresas despiden. No ocurre al revés. Dice, oye, aranceles, me voy a poner a despedir. No, me pondré a despedir cuando no me quede más remedio, básicamente, ¿no? Así que si los datos de empleo se van a ver afectados, que probablemente ocurra, habrá que esperar un tiempo. Aquí podemos ver las vacantes han caído, pero tampoco una locura, ¿vale? Entonces no podemos hacer interpretaciones muy claras al respecto. Si vemos los datos estos eran de marzo, sí, de abril, de abril. Vemos como ha caído un poquito, pero bueno, dentro de la estacionalidad típica, no es una locura, podéis ver la comparación con los meses anteriores. Si lo vemos en niveles, pues que ni nos damos cuenta, ¿no? El nivel de ocupado, en función de la fuente estadística que utilicemos, sigue creciendo, ¿eh? En Estados Unidos se sigue contratando gente. De hecho, la tasa de paro ni ha caído ni ha subido, se ha mantenido estable. Vemos como el empleo privado sigue creciendo, el empleo público sí que se ha estancado. Aquí nos da buena cuenta de que Elon Musk no se ha puesto a recortar a muerte, ha despedido a gente, sí, pero el empleo público está estable, no quiere decir que haya caído, como si ha pasado en otros países lo que se ha aplicado a motosierra como Argentina, ¿no? Aquí lo podemos ver quizás mejor en tasas anuales, son gráficos de Conbarro, que tiene gráficos muy chulos en la red social X, el antiguo Twitter, y fijaos que el empleo privado pues se sigue creando y donde se está creando menos es en lo público de una forma llamativa, ¿no? Luego, indicadores de confianza, ¿no? De expectativa. Pues esto tenemos la confianza de los consumidores. Se ha hundido a unos niveles tremendos. O sea, fijaos, ¿no? Casi como el año 2008, como en las grandes recesiones. Esto es tremendo. No sabemos en qué se puede convertir, aunque hemos visto los datos de consumo que han sido muy flojos. Y tenemos también que las expectativas también se han hundido, ¿vale? Esto, bueno, como indicadores para adornar todo este análisis, no son los más importantes ni muchísimo menos, pero sí para tenerlos en cuenta. Y ahora vamos a ver qué ha pasado con la inflación,
porque los aranceles son inflacionarios, en el sentido en el que estás poniendo un impuesto a una empresa que si no quiere perder margen de beneficio, aumentará el precio de sus productos. ¿Qué ocurre? Que como la mayor parte de los aranceles se han puesto en abril y encima esto tiene un tiempo en surtir efectos, pues ahí lo tenéis, ¿no? La inflación ni se ha notado. O sea, estamos hablando de inflación núcleo y está en torno al 3%, pues es prácticamente igual que el trimestre anterior, ¿vale? Cerca del 3%, antes un poquito menos, un poco más atrás en el tiempo un poquito más, en fin, que desde luego no tenemos aquí ningún tipo de inflación, de espiral inflacionaria. Y ahora, si cogemos todos estos indicadores, más otros cuantos más, los ponemos en un gráfico, y vamos a ver si tiran para arriba o tiran para abajo, lo que tenemos es aquí un mix, ¿vale? Tenemos que el Producto Interior Bruto real ha caído un poco, como ya hemos comentado. Tenemos que el consumo ha caído. Tenemos que las ventas de manufactura y de comercio ha caído bastante. Pero luego tenemos, por ejemplo, las contrataciones que son de a ver si lo digo, de no agricultura, ¿sí? O sea, que no son del sector propio de agricultura, pues han seguido aumentando. Tenemos luego el empleo de los hogares que ha seguido aumentando, fijaos. La producción industrial ha bajado, así que tenemos aquí pues un batiburrillo, indicadores que son contradictorios entre sí, e insisto, todavía es muy pronto porque los aranceles fuertes empezaron en abril, así que hay que esperar a los datos de abril, de mayo, de junio, el segundo trimestre, para ya poder tener una panorámica más completa y más rigurosa. Pero de lo que sí podemos estar claros es que ya están pasando cosas. En este primer trimestre ya han pasado muchas cosas, como acabamos de ver, y esto es un indicio claramente de recesión. Así que todo apunta a que en el segundo trimestre de 2025 Estados Unidos ya se encontrará técnicamente en una recesión económica. Y bueno, simplemente para comentar la parte final, que se me había olvidado que tenía esto preparado, casi más de humor, es simplemente que tenemos aquí la bolsa. Dentro de todas estas publicaciones de datos negativos, resulta que ha vuelto a los niveles anteriores al anuncio de los aranceles, estos recíprocos, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo, a pesar de que el indicador del Producto Interior Bruto ha sido malo, lo que nos encontramos es precisamente que la bolsa se ha recuperado, porque los datos de empleo han sido más o menos buenos, porque ha habido algún tipo de guiño de Donald Trump diciendo que va a volver hacia atrás en su anuncio y en su política, en fin, sabéis cómo funciona la bolsa, que va más por expectativa que por otra cosa. Aquí lo llamativo y lo gracioso es comparar los discursos de Donald Trump antes de ser presidente con los de ahora, ¿no? Fijaos. El 29 de enero de 2024, que hace tiempo ya de esto, hace más de un año, Donald Trump dijo, esto es la bolsa de Trump, porque estaba yendo muy bien la bolsa estadounidense. Y él dice, esto es porque yo voy a ganar. Dice, porque las encuestas contra Biden son muy buenas y los inversores lo están proyectando, que yo ganaré, y entonces eso conduce el mercado hacia arriba. Fijaos, todo lo demás es terrible, ¿no? Pero la bolsa está aumentando mucho gracias a que los mercados prevén que yo voy a ganar. Eso lo decía el 29 de enero de 2024. Y fijaos lo que ha dicho hace apenas unos días, el 30 de abril de 2025. Como la bolsa estaba cayendo mucho, dice, esto es la bolsa de Biden, no la de Trump. Es que es increíble, ¿verdad? Dice que él cogió el mandato el 20 de enero y que todavía no ha dado tiempo a que operen sus políticas, que los aranceles todavía no están en marcha. En fin, la verdad es que esto es absolutamente esperpéntico, ¿no? Aquí tenéis un meme que me ha parecido muy gracioso, que es Donald Trump en una bicicleta diciendo voy a ponerle aranceles a todo el mundo. Y luego le pone ahí un palo en la rueda de la bicicleta, se cae, que es una recesión, y dice, ¿por qué Biden haría esto, no? Es un poco el resumen así en parodia del pensamiento de Donald Trump y de su comportamiento, que es lamentable, ¿no? Así que aquí sí que lo dejo ya. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.